toda misión lleva claramente objetivos y metas para los cuales precisamente un emprendedor recluta a un personal con un perfil para cumplir esos propósitos. Lo que el emprendedor y el empleado los une es un contrato que se formaliza, ¿verdad? Mediante algún notario, mediante algún mecanismo. Ese contrato legal estipula la relación, los beneficios, las responsabilidades que cada parte asumirá, el empleador y el empleado. Una vez que queda claro esto en papel y en las firmas, tan importante como es el propósito por el cual fueron contratados, también será importante el lugar en el que se van a reunir para este propósito. El lugar de reunión entonces es de vital importancia para la coordinación, para la capacitación y la comunicación entre el empleador y el empleado. En nuestra serie Iglesia Esencial hemos utilizado ese lenguaje de empresa para entender a qué nos referimos con formar parte de la iglesia, qué es la iglesia, cuál es su propósito, y por esto hemos comparado el reino de Dios con una gran empresa. Y hasta aquí hemos comprendido que la iglesia existe porque hay un plan de un emprendedor que es el Señor. La iglesia entonces viene a ser los empleados de ese dueño de la empresa que llamamos reino de Dios. En otras palabras, debido a que existe un dueño, un director de una empresa que tiene una misión, existen también los empleados, ¿sí? Y existen porque el empleador o el empresario o el dueño los eligió para que cumplieran sus objetivos y las metas por los cuales construye una empresa. En este marco, hermanos, en este contexto del plan grandioso de Dios de bendecir a todas las naciones, como lo hemos visto, existe entonces un pueblo que es llamado a cumplir dicha misión. ¿Cuál misión? La de bendecir a todas las naciones. Y nosotros entonces pasamos a ser bendecidos para bendecir. Y hasta aquí quisiera establecer una especie de síntesis, de resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto 5 sermones ya. Y son 5 piezas de un rompecabezas grande. Yo le he enseñado a mi hija que para armar un rompecabezas primero hay que poner las partes más fáciles de visualizar en el gran panorama. En un rompecabezas de 1000 piezas hay que poner primero las esquinas y luego las orillas para que vayamos entendiendo de qué trata en sí la imagen. En ese sentido, esta serie conlleva ese objetivo de que estas piezas que vamos poniendo una por una, ya van 5, esta es la 6ª, puedan darnos una idea de qué es la iglesia, una figura más exacta, porque en esos tiempos hay muchas explicaciones de lo que es la iglesia, lo que debería ser la iglesia, y hay explicaciones buenas y actuales, pero hemos olvidado de alguna manera esas piezas fundamentales que Dios, el Señor, puso desde el Antiguo Testamento y que no podemos perder de vista. Hay muchas imágenes buenas, correctas, muchas piezas de lo que es la iglesia, pero es importante estas piezas principales que van a darnos la orientación hacia dónde debemos construir la iglesia que Dios quiere. En ese sentido, en el sermón número 1 vimos el prototipo. Y en ese sermón rastreamos los orígenes del pueblo de Dios desde Adán hasta Abraham, que son los primeros 12 capítulos del primer libro de la Biblia. Y encontramos allí que el prototipo de la iglesia es el ser el medio o el instrumento por el cual Dios va a bendecir al mundo, a la creación y a la humanidad. Es ahí en Adán encontramos que es a través del ser humano que Dios va a bendecirnos, que va a bendecir a la creación misma. Y el sermón número 2, que titulamos el ADN, aprendimos que aunque toda la creación, los árboles, las montañas, los ríos, los cielos mismos, cuentan la gloria de Dios, expresan acerca del Dios, no es sino la humanidad la encargada de reproducir la bendición de Dios. Entonces, todos podemos expresar o replicar la grandeza de Dios. Los animales, la creación misma lo hace, pero solamente el humano, el hombre, puede reproducir, porque es la imagen de Dios, como leemos en Génesis los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Entonces, la fe, el ADN es la fe. La fe es lo que nos da identidad entre el pueblo de Dios. Es lo que se va transmitiendo de generación a generación, es el ADN.
los que invocan el nombre de Dios. Y lo encontramos en los primeros libros, en los primeros capítulos de Génesis, desde Adán hasta Abraham, ¿verdad? Pasando por Enoc, por Noé, y esos personajes los recoge el libro de Hebreo en el capítulo 11, que llamamos el Salón de la Fama de la Fe, ¿sí o no? Entonces, el ADN es la fe que se va transmitiendo. El ser humano es el instrumento por el cual Dios va a bendecir, y a través de la fe Dios va reclutando a este pueblo. El sermón número 3 aprendimos de la esencia. Y la esencia nos recuerda que la forma en que Dios se asegura que sus empleados funcionen es capacitándolos Él mismo. ¿Y cómo nos capacita? Otorgándonos su presencia. En otras palabras, su acompañamiento, su guía, su fuerza, su autoridad. Su presencia de esta manera especial y específica constituye, hermanos, la esencia de ser iglesia. Una iglesia es iglesia solo cuando Dios está presente de esta manera especial. Si no está presente Dios, no podemos llamarnos iglesia. En el capítulo 4 o sermón número 4, que titulamos el sistema operativo nos señala que Dios solo se hace presente de una manera especial de la que hablamos en el punto 3, y solo trae bendición para que su pueblo la reparta a otros pueblos cuando encuentra vasos limpios. Es decir, cuando hay un pueblo obediente. En otras palabras, para cumplir la misión de Dios, necesitamos su presencia, su acompañamiento. Y para que su presencia esté con nosotros, necesitamos santidad. Y en el sermón número 5, la pasada semana, le titulamos el contrato. Y en el contrato describimos cómo en el transcurso de las Escrituras desde el Antiguo Testamento, el Señor utiliza la analogía del pacto. ¿Sí? La analogía del pacto para describir su relación especial con este pueblo especial, con este pueblo llamado y rescatado para la misión misma de rescatar y llamar a otros pueblos. Y el pacto fue acordado en primera instancia con Abraham en aquella reunión que estudiamos la semana pasada. Se estableció el contrato, el acuerdo, la alianza entre el hombre y Dios con Abraham, ¿sí? Ahí el Señor le expresa a Abraham como humano, como individuo, puede convertirse en un pueblo santo, o en palabras mexicanas, un pueblo distinguido. En resumen, se le dice a Abraham que solamente cuando se compromete él a andar en los caminos de Dios puede lograrlo. Y el pacto fue expresado legalmente, ese pacto que fue acordado con Abraham, fue expresado legalmente o formalizado en el monte Sinaí, donde Dios ratifica su promesa a Abraham de convertir a sus descendientes en un pueblo numeroso y poderoso. Y expresó a Moisés la forma de llegar a ser una nación santa y un real sacerdocio. Complementando la frase anterior, podríamos decir que para que podamos cumplir con la misión de Dios, necesitamos la presencia de Él. Y para que su presencia esté con nosotros, necesitamos andar en santidad. Y para procurar la santidad debemos cumplir los mandamientos que están estipulados en este pacto o en este contrato. ¿Sí? Entonces todo lleva una coherencia y una consecuencia una de otro. Dios tiene una meta última, que es bendecir a las naciones. ¿Cómo logrará la meta el Señor? Mediante una comunidad que ande en sus caminos. ¿Cómo surge esta comunidad? Por la elección de Abraham, ¿sí? Modelo de fe y obediencia. ¿Y para qué eligió Dios a Abraham? Para formar un pueblo que se comprometa a andar en sus caminos. ¿Con qué propósito debe el pueblo que Dios elige andar en sus caminos? Para que todas las naciones sean bendecidas. Fíjense cómo todo nos lleva a la meta. Por eso Dios elige, por eso Dios llama, por eso Dios envía, para cumplir ese propósito grande que Dios tiene para la humanidad. Y en este momento todo gira en torno a la misión de ser de bendición a las naciones. Por ese motivo que es originado en Dios, tiene sentido la razón de ser iglesia, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios, el pueblo reclutado por Dios para la misión o para la empresa de Dios. ¿Sale? Entonces, el contrato, ahondando un poquito más en el sermón anterior, estipula la manera en que este pueblo cumplirá la misión por la cual fueron llamados. A lo largo de la historia vendrían profetas a corregir a este pueblo porque se había alejado de ese acuerdo inicial de andar en ese camino. Y entonces, de vez en vez, habría oportunidad de rescindir ese contrato o de renovarlo, ¿sí? En otra analogía que el Señor utiliza para esta situación, el Señor está casado con Israel como su esposa,
y Dios extiende una carta de divorcio para aquellos que no quieran formar parte de este propósito hermoso y grande. Pero de vez en vez el pueblo también renueva el pacto, es decir, ratifica su compromiso y una vez que ha fallado se vuelve al Señor. Por eso, mis hermanos, no podemos decir que estas leyes que se expresan en el pacto ya pasaron de moda y que ya no son para nosotros, que no somos Israel. Pero esto es una grave imprecisión, porque nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios que fue reclutado para la misma misión de la antigüedad. Quiero aclarar algo, la iglesia no sustituye a Israel, lo amplifica. Todos los que tienen fe, dice el apóstol Pablo, son hijos de Abraham. No son los hijos de Abraham según la carne, sino los que tienen la fe. Entonces los israelitas son aquellos que confían en Dios y que confían a través de Cristo, ya en el Nuevo Testamento. Por eso no han pasado de moda estas leyes. Por eso, aunque ciertamente las cosas han cambiado, el contrato que Dios hiciera primeramente con Abraham estaba diseñado para que fuera tomando forma actual, se fuera renovando a las nuevas realidades. Y fíjense, quiero platicarles aquí cómo fue actualizándose este acuerdo entre Dios y Abraham, que la primera vez tomó 5 minutos para Abraham, para que Dios le explicara lo que Abraham debería de hacer. En pocas palabras, anda en mis caminos, anda en mi presencia y sea intachable. Pero en ese momento Abraham, este hombre, no tenía ni hijos, no tenía ni vecinos, ni vivía en un territorio donde podía tener un problema con otras naciones. Por eso, lo único que él necesitaba en este momento era esto que le expresó el Señor. Es un acuerdo, un pacto, anda en mis caminos. ¿Cuáles son mis caminos? En ese momento seguramente no era tan complicado como lo es hoy, con tantos caminos distintos, ¿verdad? Pero este hombre, Abraham, después se convirtió en un gran pueblo. Tuvo su hijo y sus nietos, de los cuales se forman las numerosas tribus de Israel. Estas tribus fueron liberadas de Faraón y de las fuerzas opresivas de Egipto y llegarían a un territorio nuevo. Se les daría un país propio para andar en los caminos del Señor. Y a un pueblo ya de más de 1 millón de personas, que sería vecino de otros pueblos guerrilleros, el Señor ya requería dar una instrucción más puntual de lo que significaba andar en sus caminos en estas nuevas realidades. Y así fue, como lo vimos la semana pasada. Se les expresó a este pueblo de una manera más específica, a manera de contrato antiguo o de alianza o de pacto entre un rey y sus vasallos, los 10 mandamientos que conocemos nosotros, que se desglosan en unos 613 mandamientos y estatutos. No perdamos de vista que esta ley, como le conocemos hoy, como tenía el propósito de que ellos cumplieran la misión por la cual fueron llamados en Abraham y rescatados desde Egipto. La ley, quiero aclarar este punto y póngame atención, la ley no traía salvación, como conocemos hoy la salvación, porque ellos ya habían sido rescatados de Egipto, ¿sale? Y los llevaron al monte Sinaí y se les dio la ley. Entonces la ley sí traía sabiduría, sí traía santidad, sanidad, madurez, para llegar a ser una nación ejemplo, una luz en medio de las naciones. La ley no buscaba traer un sistema de salvación por obras, sino buscaba que la sabiduría de Dios se expresara en la tierra a través de un pueblo. Y en ese momento Israel se organizó de esta forma, eran dirigidos por jefes de tribus, jefes de millares, jefes de centenares, de 50 y de 10, por jueces que conocemos, ¿verdad? Y más adelante en el libro de los jueces entendemos cómo estos jueces podían juzgar, podrían librar al pueblo de sus enemigos. Eran guerrilleros. ¿Por qué? Porque el contexto en el que Israel se estaba formando como nación era un contexto de guerrilleros, de pueblos que conquistaban territorios a través de las armas. Por eso era necesario que los dirigentes de Israel fueran guerrilleros en este momento de la historia. Pero los tiempos cambiaron unos años después, cuando llegó la monarquía o el sistema de gobierno de un rey. Sabemos que en los tiempos de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía y por esa razón Israel pide un rey con una motivación particular, que era ser igual que las demás naciones. Y como sabemos en el libro de Samuel, esto indignó a Dios en el capítulo 8, lo pueden leer, de una manera evidente. No porque pidieran un gobernante, que ya estaba contemplado
sino la motivación por el cual el pueblo pide un gobernante para ser como las demás naciones. La idea de un gobernante, reitero, no estaba fuera del plan de Dios. De hecho, el plan de Dios desde el principio era ese. Cuando colocó en Adán una delegación para que él cultivara el mundo conocido. Y luego, esta empresa del reino de Dios, de ser una empresa local, mejor dicho, de ser una empresa individual en Adán, se convirtió a través del tiempo en una empresa familiar en Abraham, ¿verdad? Y los patriarcas en los tiempos de Abraham eran los que gobernaban al pueblo de Dios. Los patriarcas eran un padre de familia, anciano, sabio, que podría tener muchos territorios y muchos descendientes, ¿sí? Entonces los patriarcas fueron esa segunda instancia. Primero comenzó con Adán, un hombre, después con los patriarcas, ¿verdad? Y enseguida de los patriarcas fue ya la necesidad de los jueces, que se puede decir que la empresa se estuvo convirtiendo en una empresa ya más local, ¿verdad? Un poquito más grande. Y en ese sentido, hermano, no podemos imaginar un juez en los tiempos de los patriarcas, ni un rey tampoco. Por eso quiero insistir en que la idea de un rey no era desagradable para Dios, sino el tipo de rey que el pueblo quería y la motivación por lo cual lo querían. Por eso Dios toma esto como un rechazo del pueblo a su soberanía, no a su soberanía, sino a su gobierno, a la manera en que Dios iba llevándolos poco a poco y paso a paso. No desecharon al último juez que fue Samuel, sino desecharon la idea de ser gobernados por Dios. Querían un rey como las demás naciones. Pero esta petición de un rey llevó a Israel a la siguiente fase de la empresa del reino, la fase 3. Quiero recalcar esta a manera de recordatorio. La fase 0 es en Adán, un hombre, una empresa individual, se puede decir. La fase 1 es en Abraham, una familia, una empresa ciertamente familiar, pequeña. La fase 2 en Israel, que es un pueblo, ¿sí? Ya una empresa local. Y la fase 3, que es en David, se convierte en una fase de una nación, ¿sí? Y antes de explicar la diferencia entre pueblo y nación, quisiera decirles que la fase 4 sería la que encontramos en una empresa que va de lo individual, de lo familiar, de lo local y de lo nacional a una empresa ya mundial o transnacional. No parece haber diferencia entre pueblo y nación, pero sí la hay si hablamos de estabilidad económica y territorial. Israel en el desierto, a través de las tribus, caminaría a conquistar la tierra, pero Israel con David y con Salomón sería una nación ya poderosa y estable en su propia tierra. Esta es la diferencia entre la fase 2 y la fase 3. Esta fase, que es definitoria para el reino de Dios, hermanos, es importante que entendamos aquí, y de aquí nace el título de este sermón, una casa. Y en este momento han pasado ya bastantes años de que salieron de Egipto y han ido poseyendo la tierra que Dios les prometió y piden un rey como las demás naciones, y Dios les da ciertamente un rey como las demás naciones, y este rey es Saúl. Pero Dios, en su misericordia, ya estaba proveyendo un rey no conforme al corazón de Israel o a la voluntad de Israel o al deseo de Israel, sino un rey conforme a la voluntad de Dios o al corazón de Dios o la voluntad de Dios, que es el rey David. Y David se convertiría en el prototipo de un rey, de un gobernador fiel y sabio a los principios o a los caminos de Dios. Y ustedes recordarán cómo inicia el Nuevo Testamento en Mateo 1:1. Si gustan acompañarme, fíjense cómo hace referencia Mateo a estos pactos, a estos compromisos, a estas alianzas que Dios hizo con Abraham y con David. Fíjense, tabla de la genealogía de Jesucristo, dice Mateo 1:1, nueva versión internacional. Tabla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en estos dos versículos, en estas dos frases, en este único versículo, Mateo sintetiza, resume la historia del Antiguo Testamento. Este Jesús, este Cristo, es el hijo de Abraham y el hijo de David. Si lo notan, que el Cristo se ha referido a esos dos hombres de suma importancia, es notable. Hijo de David, hijo de Abraham.
Lucas, por su parte, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, lo lleva hasta hijo de Adán, hijo de Dios. Pero es muy importante esto, hermanos, porque como el pacto entre Dios y su pueblo fue actualizándose desde Abraham hasta David, en David nace algo que revela más y más acerca de la empresa del Señor y por ende de nosotros como iglesia. Es una pieza importantísima lo que sucede con Dios y con David. Y Mateo habla del Cristo como el hijo de David por dos razones fundamentales y hoy estudiaremos acerca de una. La primera es porque el Señor hizo un pacto con David, que vamos a revisar. Y la segunda, porque derivado de ese pacto que hizo con David, el pueblo de Dios entendió, en medio del exilio, de un panorama de oscuridad, cuando su pueblo, su templo había sido destruido, entendió que Dios los libraría a través de un hijo de David, es decir, de un rey de la dinastía de David o de la familia de David. De hecho, el Cristo en español es el ungido. Cristo es una palabra griega. Y la palabra Cristo, que en español es ungido, en hebreo es el Mesías. Entonces, el Mesías, en la historia del Antiguo Testamento, llegaría a significar, hermanos, un rey de la casa de David, un rey descendiente de David. Y todo eso tiene sentido por lo que vamos a leer enseguida en 2 de Samuel 7:7. Acompáñenme, por favor, si tienen sus Biblias ahí, en Samuel 7, 2 de Samuel 7:7. Y aquí quiero encaminar esta parte del sermón al pacto que Dios hizo con David. ¿Sí? La historia la vamos a recitar o a contar un poquito en este capítulo 7 de 2 de Samuel. 2 de Samuel 7:7 leemos, dice: una vez que el rey David se hubo establecido en el palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo a su profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca del Señor, entre paréntesis que representa su presencia, se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Aquí ponemos pausa a la historia. Y suena lógico que el rey David, después de conquistar casi todo lo que Dios les había prometido, reflexiona en este punto. No es justo, reflexiona él, que yo tenga esta comodidad, que yo viva en este palacio ostentoso y que el arca de la presencia del Señor more en un tabernáculo, como es la traducción, ¿verdad? Una tienda de campaña. Y el profeta Natán asiente a esta reflexión. Tienes razón, David, no, está como algo no cuadra. Pero en el versículo 4, fíjense lo que el Señor le dice a Natán. Versículo 4, pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de aquí para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes a pastorear a mi pueblo Israel, ¿acaso les reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Fíjense cómo el Señor se le está volteando el asunto. En primera instancia no está accediendo a la petición de David de construir una casa, un palacio, para que el Señor habite en un palacio, porque no es justo que el Señor habite en una tienda de campaña y el rey de Israel, que es representante de Dios, habite en un palacio de cedro. Pero quiero resaltar aquí algo muy importante que es la finalidad del título de ese sermón que titulamos La Casa. Cuando el Señor habla a Moisés acerca del pacto y de las cosas que Israel debe cumplir, también le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo. No sé si se acuerdan. Quiero referirme allá, porque en ese modelo del tabernáculo se establece que el tabernáculo es un lugar de reunión entre Dios y su pueblo. En otras palabras, una habitación, una casa de Dios o una morada de Dios, como se traduce a veces en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que Dios venía a residir ahí, no de manera permanente, pero sí de manera frecuente para estar con su pueblo, un lugar de reunión. En ese sentido, el Señor le dice a David que nunca ha vivido en casa alguna, sino que anduvo de allí para acá acompañando al pueblo en el desierto. Por esta razón no está muy interesado en habitar en un edificio hecho por manos de hombre, en otras palabras.
Y le hace esa propuesta, esta contrapropuesta en el versículo 8, fíjense. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil, porque David era un pastorcito, ¿verdad? Para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo donde quiera que he sido, subraya esa parte. Yo he estado contigo donde quiera que has sido. Y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Fíjense cómo el Señor le dice, ¿tú me quieres hacer una casa? Bueno, fíjate lo que voy a hacer yo. Aquí nuevamente vemos la insistencia que Dios va a muchos lados, donde su pueblo está obrando, donde su gente está presente. Por eso no está tan interesado en morar en un solo lugar, porque el Señor no está estático, como cualquier rey sentado en el trono dando órdenes, no. Él está con los suyos y obrando a través de ellos, pero acepta a manera de cumplido la propuesta de David y la motivación de David, pero le da una profundidad y un sentido distinto al que David pensaba. De alguna manera el Señor accede que está bien, Israel ha estado de ahí para acá, ahora se establece en una ciudad, entiendo que es bueno designar un lugar para mi pueblo Israel, un lugar de reunión. Fíjense lo que dice el versículo 10. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber, fíjense bien, esta es la contrapropuesta, que será Él, o sea, Dios, quien te construya una casa. Hermanos, no imagino la cara del rey David cuando el rey David dice, no es justo que que la presencia del arca del pacto habite en una tienda de campaña y yo en una casa de cedro. Y la respuesta del Señor es, no serás tú quien me construye una casa, sino yo seré el que te voy a construir una casa. Me imagino su cara de sorpresa, haciéndose preguntas, ¿casa para mí? ¿No tengo yo ya un palacio y de eso estamos hablando? ¿Por qué tú, Dios, me harías una casa a mí? ¿Qué momento, mis hermanos? Pero antes de que David interrumpa ante esas preguntas internas, Natán el profeta continúa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, dice el profeta Natán de parte de Dios, yo Dios, pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. David, a manera de comprensión, va sabiendo a qué se refiere, no un edificio, sino de una familia, una casa, en el sentido de familia. Entiende que el rey tomará de su casa, de su familia, uno de sus hijos, por lo cual va a afirmar su reino. Está reflexionando seguramente David, dice, bueno, no me vas a hacer una casa física, sino me vas a hacer una casa a manera de dinastía. En el versículo 13 continúa el profeta Natán, será él quien construya una casa en mi honor, dice el Señor, y yo firmaré su trono real para siempre. Y otra vez David se confunde un poco, entonces sí construiremos una casa para ti, para que tú habites, Señor, entiendo. Y el versículo 14 continúa Natán, ¿verdad? Yo estoy reflexionando lo que posiblemente David estaba pensando, eso no dice el texto, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estamos hablando. En el versículo 14 dice así, yo seré su padre, dice el Señor, y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como le haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso a ti. Fíjense bien el 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono queda establecido para siempre. Y hermanos, aquí espero que quede un poco claro la lectura a lo que se estaba refiriendo el Señor. Y esta parte, este último versículo, establece lo que podría ser la última fase, es decir, cuando el hijo de David, uno de sus descendientes, llegaría a llamársele
príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Rey de reyes, señores, señores, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. ¿Sí? Esta es la base por la cual comenzaría la cuarta fase del proyecto de Dios, del proyecto del reino de Dios. Pero quiero ir aclarando a qué se refiere esta casa. Porque nosotros cuando decimos casa pensamos en una casa del siglo XXI, ¿están de acuerdo? Que ciertamente han cambiado con el tiempo. Pero yo quiero resaltar cómo Dios buscó clarificarle a David de que no se trata de un lugar físico. No se trata de un lugar físico, sino de lo que allí sucede porque Dios se hace presente. Que Dios se haga presente en un lugar hace a ese lugar, sin duda, un lugar santo, un lugar especial, distinguido. Y desde el principio Dios ha estado diciendo que no está en un lugar fijo, sino, sin embargo, un lugar de reunión es importante en esta fase del proyecto cuando Israel se constituye en una nación, en una empresa que va a ser nacional. Necesita un lugar fijo para coordinar, para comunicarse, para tener comunión, para llevar a cabo los propósitos en ese momento del plan de Dios. Un lugar donde exista la intimidad, la comunicación, la coordinación, ¿sale? Y un lugar profano, la palabra profano procede de un vocablo que significa común, no tiene nada de malo ser profano, es algo común y corriente. Pero ese lugar profano se convierte en sagrado cuando Dios le da ese sentido, cuando su presencia marca ese lugar para siempre. Por eso el Señor, de alguna manera u otra, accede a la petición de David, que sea Salomón el que sí construya un templo que sustituirá al tabernáculo. Un palacio sustituye a una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque ya la realidad de Israel es diferente. Ya no están en el desierto dirigidos por jefes de tribu, sino estaban en una nación constituida bajo un rey conforme al corazón de Dios. Y es ahí la palabra templo, mis hermanos, que toma sentido en este contexto. La traducción de templo es palacio. Y lo que palacio significa literalmente es una casa grande. Por implicación, la residencia de un rey, de una persona importante, distinguida. La habitación de Dios se está actualizando en el tiempo. Ya no es una tienda móvil, sino ahora es un palacio real. Pero el Señor establece muy insistentemente en este pacto con David que no se trata en sí de un lugar físico donde Dios habite, porque Dios no puede ser contenido a través de un edificio que es construido por manos de hombre. Es lo que diría Salomón más adelante cuando construye el templo. Lo más importante es la razón del por qué Dios permite la construcción de este palacio, de ese templo, de modo que pueda cumplir el propósito inicial que tenía el tabernáculo cuando Dios lo diseñó o le dio a Moisés los diseños. Pero para esto debemos regresar un poco en la historia y terminamos esta enseñanza en este pasaje de Génesis 28:10, ¿sale? Y quiero establecer como que el principio a manera de introducción de lo que veremos el sermón siguiente. Porque la palabra templo de Dios es una palabra de un significado rico en el contexto del Antiguo Testamento. Pero quiero establecer hoy el principio de lo que significa casa de Dios y que es importante para el plan de Dios que exista un lugar donde Él se reúna con sus empleados, con su siervo, con sus hijos, con sus amigos, con su esposa, como se ha ido explicando en diferentes analogías en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo importante del lugar al que denominamos casa de Dios? Ya lo estarán entendiendo, ¿verdad? Pero vamos a leer esta historia rápidamente en Génesis 28, versículo 10. Y hemos estado avanzando, ¿verdad? Con el tema de Abraham, de Isaac y de Jacob, muy rápidamente. Y Jacob, como sabemos, es el nieto de Abraham.
hijo de Isaac. Entonces, Jacob es importante en esta historia porque es con el quien continúa la promesa del Señor de que al descendiente o los descendientes de Abraham Dios los bendecirá. No se olviden de ese proyecto de Dios que es bendecir a las naciones y lo hará a través de Abraham y sus descendientes. Génesis 28:10 dice así: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, un lugar común, un lugar X, un lugar cualquiera, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, lo usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Noten la importancia de lo que va a pasar con Jacob. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, subrayen tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, subrayen cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, fíjense bien lo que le decía a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti, Jacob, y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y escuchen bien aquí la ratificación del propósito de Dios. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, versículo 15. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta al cielo. Hermanos, qué escena tan reveladora. ¿Qué es en realidad esto? Primero, Dios ratifica la promesa de Abraham a Jacob. Y en el sueño le recuerda esa promesa y la reitera: yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, no te preocupes. Pero cuando Jacob expresa esto, en realidad el Señor está en este lugar, hermanos, razona un poco Jacob. Si en realidad el Señor está en este lugar es un lugar asombroso. Es nada menos que la casa de Dios. Y, punto y coma, por conclusión, la puerta al cielo. Qué revelador está esta parte. El lugar es asombroso porque Dios se hace presente. Y si Dios está presente, entonces es una puerta al cielo. Y esta, hermanos, es una definición para el lugar donde Dios habita en la tierra. Su residencia, su morada, su presencia en la tierra es ni más ni menos que una puerta al cielo. ¡Qué gloriosa verdad! Y esto, hermanos, en el lenguaje del Edén, este momento y este lugar es el punto de retornar al paraíso. La habitación de Dios, que Él esté presente y resida en un lugar, hace que el lugar sea bendecido, próspero y purificado. Y ese lugar se hace especial porque Dios está allí. Más adelante en la historia, Moisés se encuentra también con Dios en Éxodo 3, ¿verdad? Y ve una zarza ardiendo. Todos recordamos esa historia. Y ve la zarza ardiendo y va. Dios le pide que quite los zapatos de sus pies porque el lugar es un lugar santo. El lugar donde Dios aparece es un lugar santo. Pero quiero resaltar algo como con David Dios resaltó. Más importante que el lugar, hermanos, es lo que Dios hace o dice allí. Con Jacob en Betel, en ese lugar donde él tuvo el sueño, o con Moisés en la zarza, lo importante es lo que Dios dice o lo que Dios va a hacer a ese lugar en el que se reúne con el ser humano.
A Moisés se le ordenó que sacara a su pueblo de Egipto y a Jacob le dijo que cumpliría su promesa, que estuviera tranquilo. Y después nuevamente Dios se hace presente, a Moisés en el monte Sinaí y le expresa a Moisés los 10 mandamientos, es decir, la misión y visión de la empresa del reino de Dios. En ese momento Dios manda construir una tienda móvil donde los acompañará hasta la tierra prometida. Él mismo era una tienda. El tabernáculo mismo era una tienda construida con madera de acacia, cubierta con pieles, y en el interior se encontraba el arca de la presencia de Dios y las arcas, las tablas del pacto, Lo más importante de las funciones del tabernáculo, como sabemos, es, hermanos, ser el lugar de la morada de Dios. Es decir, la habitación o la casa en la que Dios visitaba a la humanidad. Y esta casa, por ende, se convierte en una puerta hacia el cielo, es decir, un acceso a las bendiciones por las cuales Dios creó a la humanidad y al mundo. Es decir, un acceso al propósito inicial y último de Dios para la humanidad. Esta verdad me sobrepasa a mi entendimiento y a mi manera de explicarlo, hermanos, pero la tierra prometida que es conquistada por Josué y por David y por Salomón, una vez que va alcanzando ese estatus de nación, David quiere cambiar la casa móvil por un palacio, como lo estamos estudiando. Y a partir de este momento el templo o el palacio juega un papel céntrico en la misión de Dios por medio de Israel. De manera que los profetas y algunos de otros dirigentes entendían que descuidar el templo era descuidar las cosas de Dios o el plan de Dios. Y esto nos llevará al siguiente capítulo de esta serie, que es una de las más importantes conclusiones que sacaremos, el templo. El templo, lo que significa, ¿verdad? Porque Pablo, el Señor Jesús, hablan muchísimo del templo que no alcanzaríamos a verlo hoy. Por eso decidí partir este mensaje en 2 partes. Pero basta decir en este momento que desde el principio Dios buscaba andar con el hombre. Se paseaba en el jardín con Adán. Su presencia era lo que hacía distinto ese momento, ese lugar. Luego Dios acompañó al pueblo hasta la tierra prometida en una casa móvil, en una casa de campaña, para finalmente sentarse en el trono del palacio construido por Salomón o del templo construido por Salomón. Pero creo que es importante aclarar, como leíamos en 2 de Samuel, que esto no se deba entender como que Dios está en un solo lugar, a manera exclusiva. Simplemente era una ilustración gráfica del trono de Dios aquí en la tierra. El cielo es el trono de Dios, dice unos salmos, y la tierra el estrado de sus pies. Pero aquí en la tierra existe un lugar donde Dios se hace presente de una manera especial. El templo jugaba esa función. En ese momento era un lugar fijo, estaba en la ciudad de Jerusalén, en el monte Sión. Pero no quería decir el Señor que iba a estar en un lugar fijo. Pero para este momento del proyecto de Dios con Israel era importante tener un lugar de reunión para esta empresa. Porque un lugar da estabilidad a la logística y a la identidad de cualquier empresa. Para este momento del proyecto de Dios era necesario e importante un templo fijo. Pero, y aquí quiero terminar, sabemos que el pueblo de Israel centralizaría toda la adoración en un lugar, en el templo. Cuando la adoración no tiene que ver únicamente con sacrificar animalitos u ofrecer ofrendas, sino va mucho más allá, y es lo que vamos a ver la siguiente semana. No quiero abundar en ese tema porque lo voy a abundar, pero Israel se centró o confiaba tanto en ese lugar donde Dios se hacía presente, que pensaba que tener ese lugar era sinónimo del respaldo de Dios, y se olvidaron de la importancia de la misión
por lo cual Dios les dio la ley. Se olvidaron de la ley y se centraron en el templo, cuando no están peleados una con otra. Y ese fue uno de los fracasos de Israel. Y hermanos, yo creo muy persuasivamente que en este tiempo hemos centralizado nuestra adoración, nuestra misión de ser iglesia a un lugar que llamamos iglesia precisamente, o templo, algunos de los casos. Y no es así. Y yo creo que por esta razón, entre otras muchas, Dios permitió que hoy estemos lejos del lugar en el que nos reunimos, porque hemos centralizado la adoración, nuestra misión de ser la iglesia, de ser representantes de Dios, de ser empleados de Dios en un lugar fijo. Y así como Israel confiaba tanto en su presencia, de manera que Dios les recriminó una y otra vez por medio de los profetas que si no se volvían en obediencia al pacto, al contrato, Él los abandonaría. Él abandonaría el templo, porque no se trata del lugar, como si tuviéramos encerrado a Dios ahí y que Dios tuviera que concedernos nuestros deseos. Se trataba de la misión de bendecir a las naciones, de ser un pueblo ejemplar, un pueblo como una luz en medio de la oscuridad. Y ellos estaban tan contentos de tener la presencia de Dios en un lugar que se olvidaban de todo lo demás, hasta que Dios abandonó a su pueblo. Y la gloria de Dios dejó el templo. Y esa gloria de Dios la ve el profeta Ezequiel alejándose, pero que después volvería de una manera más grandiosa. Y ahí Israel sufre no solo la destrucción del templo, sino también el desalojamiento de la tierra del país donde ellos están habitando. Y es en el exilio donde recibe las más hermosas promesas de que la casa de Dios iba a ser restaurada. En otras palabras, no solamente el lugar físico iba a ser reconstruido, sino la presencia de Dios iba a volver para estar con su pueblo. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le expresa a la mujer en Juan capítulo 4, ¿verdad? A la mujer samaritana. Mejor dicho, llegará la hora donde los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en el monte donde ustedes los samaritanos adoran, ni en el templo donde los judíos adoran, sino que vendrá un tiempo cuando los adoradores adorarán en espíritu y verdad. Y mis hermanos, creo que esa es la finalidad de la casa de Dios, del templo. Que Dios se haga presente, que Dios se nos aparezca, que Dios nos visite de manera especial. No debe significar solamente un lugar donde sea sagrado y ya, sino lo que sucede en este lugar y el propósito que adquiere ese lugar con lo que Dios nos dice o lo que Dios hace. Y el deseo del Señor nunca fue estar en un lugar fijo a manera exclusivista, ni a manera de doctrina, ni a manera de congregaciones. Hermanos, el Señor está en cualquier lado donde encuentre adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Y vamos a entender y a indagar qué significa ser un adorador, porque creo que esta es la clave, mis hermanos, para que la iglesia vuelva a ser lo que debería ser. No es en un lugar físico, no es lo que hagamos en un lugar donde nos reunimos, es lo que hacemos cuando vivimos en su presencia al salir de ahí y llevar su bendición a todas las rincones de la tierra. Yo le pido que el Señor nos dirija en esta investigación, en este estudio que estamos haciendo, porque realmente queremos volver a ser la iglesia y tal vez el Señor tenga que destruir nuestro templo actual, nuestra confianza actual, para volver a atraer su presencia de una manera más puntual y que verdaderamente respalde a su pueblo en esos tiempos. Yo le pido que el Señor nos dé esa iluminación, que nos quitemos de la idea que ser la iglesia es ir el domingo a un lugar. Ser la iglesia es lo que nace ese domingo o ese momento en su presencia. Puede ser un lunes en tu casa, con tu familia, o puede ser en cualquier momento cuando te metes a esa puerta del cielo y tienes acceso al mismo Creador. Es ahí donde suceden cosas en uno, donde recibimos llamado, donde somos capacitados, donde somos persuadidos y salimos hacia afuera.
hacia un campo de misión. De hecho, no he querido dar a propósito el significado etimológico de lo que significa iglesia, pero iglesia en el diccionario significa llamados a salir, llamados afuera, asamblea que se reúne. Y eso lo estaremos viendo la siguiente semana. Yo les pido que estén orando, hermanos, y que de verdad reflexionen en lo que hemos estado hablando. No son temas sencillos, ciertamente. Sé que nunca habíamos abordado de esta manera el tema de ser iglesia desde el Antiguo Testamento, pero yo creo que es fundamental que estas piezas sean colocadas para que lo que nosotros vayamos a hacer como iglesia tenga sentido dentro de ese marco del que el Señor ha diseñado a la iglesia. El Señor los bendiga y oramos para terminar. Padre, muchas gracias por tu bendición, porque nada somos sin tu presencia. Pero también entendemos, Señor, que si tu presencia no viene y cambia algo a nosotros y no nos da una intención, una misión, a partir de ese momento en el que nos encontramos contigo, hemos fallado. Y hemos tenido un templo y hemos tenido como tesoro tu presencia a través de la escritura, a través de las alabanzas, a través de un edificio o a través de la doctrina que llamamos sana. Pero nuestras vidas no han cambiado y la misión que tú nos has dado ha sido estéril. Hemos reducido ser iglesia a ir el domingo y salir a evangelizar cada mes, cuando tú nos has llamado cada día y cada hora a ser un pueblo distinto, un pueblo de compromiso a tu palabra, a andar en tus caminos. Un pueblo maduro, un pueblo con carácter, un pueblo que se asemeja al Hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender nuestro rol, nuestra misión y el beneficio o la bendición que significa ser parte de tu familia, Señor, parte de tu cuerpo, ser la iglesia del Dios viviente. Enséñanos esto y más cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén.